Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer y expresar todo mi reconocimiento por esta tan generosa invitación para asistir a un congreso de la envergadura que tiene el que ustedes asisten y el privilegio de compartir el panel con tan destacados expositores. El tema del compromiso ético de las universidades en particular y de la enseñanza superior en general tiene evidentemente ingredientes que, si bien la mayor parte de ellos son permanentes y una constante en la historia de la cultura, algunos adquieren mayor rehabilitación o reaparecen bajo otras formas según las circunstancias y según las distintas zonas o regiones de desarrollo del planeta. Hablar de este tema significa tomar en cuenta algunas coordenadas que, diríamos, condicionan, porque son demandas, son relaciones tensas, relaciones dinámicas entre los inputs y los outputs que están incidiendo en el tema de los roles que la universidad, con un vector ético, tiene que cumplir. Desde lo más elemental, como es el lenguaje, que ha ido variando, no obstante que muchas veces los clichés se repiten, los tiempos hacen que las cosas cambien. El año lectivo o la clase lectiva era en su momento denominada así porque se leía. Y hoy, si un profesor trata de dictar todo su curso mediante la lectura, lo que más probablemente logre es el aburrimiento de su auditorio. Dar la clase ha sido una expresión utilizada invariablemente en forma casi mecánica. Voy a dar la clase, vengo de ver cómo dieron la clase. Y la clase en realidad no se da, sino que la clase propiamente dicha se hace, porque se hace comunitariamente y participativamente entre el enseñante y los que reciben la enseñanza. Y lo mismo acontece en el plano de la investigación. De modo que lo que importa entonces es cómo la nota de la participación y del protagonismo se ha introducido en la forma de enfocar, de visualizar el cumplimiento de los roles de la universidad. Es una tarea participativa, es una tarea donde todos quieren tener, en una medida u otra, roles protagónicos. Por otra parte, hay una aspiración general que está exigiendo mucho a una mayor, diríamos, igualdad de oportunidades. Es una exigencia, es algo que se proclama en distintos ambientes y para distintas cosas, pero también se proclama y se demanda en el tema de la enseñanza. La gente quiere igualdad de oportunidades, que no es la igualdad real y total, pero que tampoco es la mera igualdad ante la ley, la mera igualdad en abstracto, sino tener, sí, la oportunidad de llegar a la mayor capacitación, de llegar a la mayor preparación, sabiendo que ello es un ingrediente fundamental para la movilidad social ascendente a la cual aspira, por supuesto, la mayor parte de la humanidad. Pero al mismo tiempo que se reclama eso, pocos quieren ser iguales y la mayoría quieren ser mejores. Es decir, así como la libertad nace como un sentimiento y después se desarrolla como una idea, todos queremos ser libres, desde los pueblos hasta el niño que quiere desprenderse de la mano paterna. En materia de igualdad, no todos piensan que debemos ser iguales, sino que algunos quieren ser, y legítimamente tienen esa pretensión, de ser mejores. Hay un afán, hay un impulso, que es lo que ha motorizado muchos de los avances de la humanidad. Nadie quiere ser peor, sino que quiere ser, en definitiva, mejor. También, como otro vector que hay que tomar en cuenta, está la confirmación de cosas que fueron dichas por pensadores ya de hace varios siglos, del XVII en adelante, y de las más variadas vertientes, de que el conocimiento es poder. Cuando muchas veces predominaba la creencia de que el poder estaba en la riqueza, estaba en las piedras preciosas, estaba en el dinero, estaba en la dominación territorial.
pero se impone la idea de que el conocimiento es poder. Y la pregunta que a renglón seguido viene: ¿qué conocimiento? ¿El conocimiento útil? ¿El conocimiento válido? ¿El conocimiento para hacer el bien o también el conocimiento para hacer el mal? ¿El conocimiento para dominar o el conocimiento para liberar? ¿El conocimiento para la paz o el conocimiento para la guerra? Son todos interrogantes. Interrogantes que tenemos de alguna manera buscarles un encauzamiento, una salida que permita resumir, reducir, no en cuanto al achicamiento, sino en cuanto a la facilidad de comprensión de cuál tiene que ser la estrella que en el firmamento nos oriente en la búsqueda de esas soluciones. Y básicamente yo sigo creyendo que eso está en la defensa de los valores. El mayor compromiso ético de la universidad y la enseñanza superior está en fortalecer, en enriquecer la defensa de los valores. Los objetivos pueden variar, son transitorios a veces, fugaces, se cumplen, no se cumplen. Los valores son permanentes, son trascendentes, son eternos, hacen a la eminente dignidad de la persona humana, hacen en definitiva a la concepción humanista y a la creencia en las religiones y en las reglas éticas fundamentales en que se apoya precisamente la dimensión humana. Por eso es bueno recordar que frente a esa búsqueda de los valores tiene que verse el peligro del relativismo. El auge de los relativismos, especialmente el relativismo ético, lleva a la creencia de que todo vale. Y la universidad debe decir de que no todo vale, sino solo aquello que está protegido o amparado o auspiciado por un valor positivo, por un valor eminente. El relativismo es uno de los peores riesgos que corre la humanidad en este momento y en todos los aspectos que están en discusión. Por algo, el sabio preámbulo de la Constitución argentina termina su última parte diciendo que se invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y esa invocación de Dios como fuente de la razón y de la justicia está indicando dos caminos paralelos y complementarios: el principio de la razonabilidad y lo justo y razonable, van unidos. Lo justo y lo razonable que tiene que regir para todo, desde las tarifas de un servicio hasta el hacer o el querer o el obrar o el accionar del hombre individualmente o grupalmente en un marco de lo justo y lo razonable y no de lo arbitrario o de lo discrecional, de lo caprichoso o de lo persecutorio. Naturalmente esto no es fácil de alcanzar con un mero discurso, ni tampoco proclamándolo, sino practicándolo y distinguiendo algo que ya en el ámbito de la filosofía algunos autores desde hace mucho tiempo han escarbado, y que no es confundir el progreso de la civilización con el acrecentamiento de la riqueza cultural. La civilización es fundamentalmente el dominio del hombre sobre la naturaleza, a través de la técnica, a través de los medios de conocimiento, a través de todo ese progreso que generalmente entronizamos, y es bueno ahora que lo hagamos, como un avance hacia el crecimiento. Pero la cultura es algo más, es el dominio del hombre sobre los instintos a través de la razón. Y volvemos otra vez a la razón, a lo justo, a lo razonable. Dominar los instintos negativos, los instintos negatorios, los instintos que evidentemente llevan a que pueda algún autor haber dicho homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, cuando lo que hay que proclamar es que el hombre es a imagen y semejanza, la criatura que Dios ha criado para que todos sean, en definitiva, como tales, respetados y queridos. Hay pueblos que han llegado a tener muy alta civilización,
pero muy baja cultura, o una cultura enfermiza. Y cuando la cultura se debilita, la anticultura o una contracultura hace que los medios que la civilización ha dado por el gran crecimiento tecnológico se pongan al servicio del mal o al servicio de la destrucción y no al servicio del corazón, del querernos, del enriquecernos con el amor de los unos a los otros. Amaos los unos a los otros fue la prédica del Redentor. Tenemos también que enfocar esto en el plano de una realidad contemporánea, que es la globalización. Nos guste o no nos guste, está allí, instalada. Y como dice Zygmunt Bauman, el pensador polaco que se hizo famoso después de muchas peripecias en su sacrificado país y que hoy publica numerosas obras, oponerse a la globalización es tan necio como si frente a un eclipse de sol se declarara una huelga general. Sería inútil. Lo que quiere decirnos Bauman es que tenemos que aceptar el hecho, pero preparándonos para actuar en ese hecho que está instalado, precavernos, defendernos, tomar las correcciones del caso y tratar, por supuesto, no de una adaptación como una resignación, sino de un acomodamiento a las circunstancias para tener un mejor protagonismo y superar con mayor eficiencia los riesgos que una competencia tan grande y una uniformidad tan extendida nos brindan. Ese es evidentemente el desafío de la época, pero que solo podrá ser emprendido con éxito sin que el fin justifique los medios. La ética, la moral deben estar rigiendo los medios por los cuales esa globalización debe irse desplazando y se irá desplazando indefectiblemente hacia destinos que aún la mente humana no puede llegar a percibir, pero que es obviamente una senda en la cual estamos todos involucrados y tenemos que transitar. Esto lleva en la uniformidad del mundo actual a una porosidad muy grande, a la circulación de las élites, a la circulación de la enseñanza, a la circulación de los estudiantes. Acá mismo en Buenos Aires recibimos y tomamos examen de tesis a graduados que vienen de universidades de países hermanos y que quieren completar sus estudios y tener un título máximo en una universidad argentina. Y esto ocurre, por supuesto, en los países con mayor grado de integración, como en la Unión Europea, como en el hemisferio norte también en otras partes, entre Estados Unidos y Canadá, entre México y los países de América Central. Y este es un fenómeno irreversible. Y lo irreversible, aquello que no tiene posibilidad de retrotraerse, es lo que indica hechos culturalmente revolucionarios. No porque sean tumultuarios o tumultuosos, no porque sean violentos, porque no deben serlo ni lo son, sino porque significan que no se puede volver atrás. Es decir, hay que empujar y no arrastrar, empujar hacia adelante para que esas cosas se hagan de la mejor forma, de la forma posible. Y está siempre el impulso que motiva esa otra faz de la universidad. La enseñanza es una, la investigación es otra, lo que antes se llamaba la extensión universitaria y ahora se llama el servicio social es otra. La investigación es una aventura apasionante, obviamente, del pensamiento. Es una aventura apasionante que es una suerte de sacerdocio. ¿Y cuántas veces a través de la investigación se ha llegado a algo que no era lo que se buscaba? Y otras veces, y esto es lo más curioso, alguien descubrió algo, alguien lo exhibió y no supo que realmente estaba aportando una novedad que mucho tiempo después sería para el bien común. Pongo un solo ejemplo. Hace más de 60 años, un profesor en el laboratorio de trabajo de una facultad de ciencias exactas reunió a sus alumnos y mostró un aparato hecho a mano, hecho, diríamos, con la pericia y con la elementalidad de los instrumentos de la época,
lo puso en funcionamiento. Uno de los alumnos que asistía a ese ensayo era y es el doctor Mario Bunge, físico y ahora filósofo, que reside en Canadá y que es de nacionalidad argentina. Él certifica que lo que ese profesor puso en funcionamiento ese día es lo que hoy está en casi todos los hogares con el nombre de microondas. Nunca supo el profesor que se le había ocurrido hacer un microondas, es decir, que era una cosa que a lo mejor podría haberla patentado o podría haber tenido una aplicación mucho más inmediata y generalizada. Pero así es la investigación. La investigación fundamentalmente se ha hecho y se hace en las universidades y en otros institutos de investigación superior, pero el resultado de la investigación, por lo general, redunda en beneficio no solo de la universidad o de los que acceden a ella, sino de todo el prójimo, y por lo general, y sobre todo en medicamentos, y sobre todo en cosas que sirven para salvar el bien más preciado, que es la vida y cuidar la salud, sirven para toda la humanidad. Y esa es una dirección, un indirizzo de índole ética y moral que tenemos que robustecer y profundizar pensando en eso. Por eso la responsabilidad social, que se empezó hablando de la empresa y ahora se habla de la responsabilidad social en general, es un concepto además ético y más amplio que el de la extensión universitaria, con que a comienzos del siglo pasado comenzó a hablarse como uno de los deberes de la universidad de inserción en la sociedad para trascender los muros, salir de la interioridad para avanzar hacia la exterioridad de los propios muros universitarios. Nada de esto es incompatible con el vector de la excelencia. Al contrario, esto debe estar guiado por un deber. Como hay derechos, hay deberes. Y como hay protestas, tiene que haber propuestas. Y la propuesta de siempre tiene que ser elevar la excelencia, buscar la calidad, porque es además no por un afán de orgullo, no por un afán de mera competencia, no por estar como púgiles tratando unos de desplazar a otros, sino porque además la excelencia y la calidad y el rigor disminuyen los riesgos de la mala praxis que a posteriori puede causar grandes daños cuando no ha habido o no se ha recibido excelencia, calidad y seriedad. No es por casualidad que las universidades más prestigiosas son las que tienen graduados que están más lejanos de ser sospechados o acusados de mala praxis, aunque como errar es humano a veces puede haber excepciones. Pero la regla es esa, y por eso el ranking que se suele hacer entre las universidades del mundo es importante porque sirve para corregir errores y mejorar situaciones. No hay que desanimarse porque en el ranking unos estén mejores y otros estén peores, porque los que están regular pueden llegar a estar bien y muchos que están muy arriba pueden después estar abajo. Hasta hace un año se repetía reiteradamente que Harvard era la universidad más prestigiosa del mundo, pero el índice de este año que está ahora culminando indica de que Oxford ha desplazado a Harvard y entonces obviamente esto está indicando que no hay una cristalización sino una dinámica permanente y eso es positivo que así sea. Incluso las grandes universidades se complementan y se ayudan entre sí. En Inglaterra, Oxford y Cambridge tienen un equipo permanente, Oxford y Cambridge, que se reúnen anualmente para hacer la autocrítica del año que ha vencido. Y por lo general hablan de sí mismas y de los problemas endógenos propios de ellas. Y en el último informe, que fue del 2009, tuvieron que abordar un problema exógeno, que era el de la mala calidad de la enseñanza secundaria de quienes accedían a Oxford y Cambridge, porque no todos eran graduados de Eton. Y entonces la demanda que había que presentar como un requerimiento para llamar la atención a la sociedad inglesa en general
y a los gobernantes como responsables en su parte y proporción de la enseñanza media, de que debían realmente superar las asimetrías entre las zonas pobres y las zonas ricas, entre las zonas distinguidas y las zonas postergadas, entre las zonas accesibles a pocos y las zonas accesibles a muchos, para que después pudieran todos competir en igualdad de condiciones cuando accedieran al nivel superior de la enseñanza universitaria, porque la universidad no podía corregir lo que venía incorregiblemente en forma negativa por los años anteriores. Esta es otra demostración más de que la ética y la buena fe deben presidir la relación en la vida universitaria, a nivel de directivos, a nivel de profesores, a nivel de investigadores, a nivel de graduados, a nivel de alumnos, a nivel del personal auxiliar, a nivel de todos. La buena fe es una condición fundamental porque la buena fe forma parte de la ética. Está entre los valores que la ética protege y que debe exigir que se cumpla a efectos de que los resultados no fueran el resultado de la pillería, de la ventajita, del acomodo y de todas esas palabras que en criollo tenemos para señalar cosas que queremos poner como rasgos distintivos y que en definitiva deberían a veces avergonzar. En fin, quiero terminar estas breves palabras diciendo que lo que no se puede dejar de tener en cuenta en toda la vida universitaria y en el guión ético también es la realidad social subyacente, como lo hubiera llamado Hermann Hesse. Es decir, que no estamos parados en la atmósfera, sino que estamos apoyados en un suelo cuyo subsuelo nos está condicionando y nos irradia y nos transmite ondas que tenemos que percibir y que tomar en cuenta a efectos de no caer en la abstracción, en la utopía, en el nihilismo o en la simple frustración que termina anulando los esfuerzos por desánimo, por descrédito, por desconfianza o por fatiga, porque la fatiga también es algo que está en la condición humana y a todos nos llega. Pero el haber actuado en la universidad, el seguirlo haciendo, el saber que el esfuerzo no es inútil, sino que siempre alguien lo va a recoger y que siempre alguien va a percibir el beneficio de lo que las generaciones anteriores transmiten a las posteriores, hace que el recuerdo sea inolvidable. Y como el recuerdo es inolvidable, quiero señalar a manera de despedida lo que cuenta Gregorio Marañón en su biografía del conde duque de Olivares, ese gran personaje de la monarquía y de la nobleza española en la época de los grandes reyes, que había tenido todos los beneficios y satisfacciones de la vida en cuanto a la riqueza, el placer, la alegría, el amor y el poder. Y que cuando está agonizando, pero todavía está lúcido y todavía gime algunas palabras que implican lo que quiere decir antes de expirar, lo único que atina a decir era: cuando yo era rector de Salamanca, cuando yo fui rector de Salamanca. Lo que pocos saben es que fue rector de Salamanca y llegó a ser rector aún siendo alumno, nada más.